San Mateo capítulo 26, Jesús ora en Getsemaní, verso 36. San Mateo 26, 36. Saludos a los pastores que nos acompañan aquí, amén, hermanos, en la iglesia con sus familias. Saludo a las visitas, bienvenidas en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les regale bendiciones a las familias, a los amigos esta mañana y a toda la iglesia en general. Que Dios derrame bendiciones en las redes sociales y llegue la gloria de Dios hasta donde nos escuche. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a hacer una oración. Señor Jesús, aleluya. Padre Santo, gracias por permitirnos estar alrededor tuyo, adorando y alabando tu nombre. Gracias por la obra del Calvario. Pedimos esta mañana que haya revelación, iluminación. Destapa el entendimiento de todos para entender la obra del Calvario. En el nombre del Señor Jesús lo pido. Amén. Gloria al Señor. Siéntense. Quiero comenzar colocando dos pilares fundamentales que creo fueron los que movieron a Dios para llegar hasta el Calvario. El primer pilar que coloco esta mañana como fundamento para decir que Dios tomó la decisión del Calvario, el primero, el más importante de todos, es la soberanía de Dios. Dios, su soberanía, no la rifa, no la presta. Él no acepta que haya alguien tratando de meterse también dentro de su soberanía y hacerle como la competencia. Dios nunca aceptará eso. La Biblia enseña
que el Señor es el Rey de los reyes, es el Señor de los señores, que Él es el único omnipotente, el único que tiene inmortalidad, el único que habita en luz inaccesible. De manera que esta soberanía de Dios, Él nunca va a aceptar en ninguna época, en ningún siglo, que alguien trate de estorbar lo que Él quiere hacer, quiere realizar, sea en el cielo, sea en la tierra, sea allá donde están los muertos o en cualquier parte del universo. Eso no es negociable para Dios. No va a negociar con nadie en su soberanía. Él mismo dice: yo no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a escultura. Por eso esa doctrina trinitaria, y con todo respeto lo digo, pero es la verdad, eso de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y que todos son coeternos y que todos son coexistentes, el mismo Dios echa toda esa doctrina por tierra. Porque Dios mismo dice: yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el alfa, yo soy la omega. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. De manera que Dios tiene unos principios que no son negociables. Pero esa soberanía de Dios fue desafiada por un ser llamado Satanás, que le trató de colocar a su lado otro trono, y le fue mal, porque Dios nunca aceptará eso. Le fue muy mal. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo cogió, lo encerró en prisiones de oscuridad, a él y a los rebeldes, porque fue un pecado de rebelión, fue un desafío a la soberanía de Dios, y Dios lo cogió y lo encerró bajo tinieblas. Hasta el día de hoy están encerrados en cárceles de tinieblas. Pero eso produjo un caos allá en el cielo, una división en los ángeles. Y luego también la otra creación, que es la raza humana, del polvo de la tierra, que ellos son espíritus, también hubo el mismo ser, causó un caos en la humanidad y también logró producir una rebelión. Dios, ¿qué iba a hacer frente a este desafío que un ser se había atrevido, siendo un ser creado por Él, desafiarle esta autoridad y esta soberanía? Habían ángeles que no se habían unido a la rebelión de Satanás, que dijeron: Dios es el único soberano, el único que merece la adoración, el único que merece la pleitesía, el honor, el reconocimiento. No nos unimos a esa rebelión. Pero aquellos dentro del gobierno de Dios, el reino de Dios había causado unas fisuras
había causado un daño terrible y Dios tenía que tomar una decisión. Dios no se iba a quedar quieto porque Dios no está negociando su soberanía con nadie. De manera que ya Dios había encerrado a los ángeles que pecaron, a los rebeldes, en cárceles de tinieblas. Pero ¿qué hacía con el hombre? El hombre que es mortal, el hombre que es del polvo de la tierra, esta creación tan hermosa, llena de valles, montañas, mesetas, mares, aves, plantas, bosques, lagos, ríos. Algo tan hermoso. ¿Qué hacer frente a toda esta situación? Desde el comienzo y de la caída del hombre, Dios mostró cómo iba a rescatar a la raza humana. Dios habló de un cordero. Dios habló de un sustituto, alguien que vendría y se colocaría en la posición del hombre y daría su vida por el ser humano con el fin de rescatarlo. Entonces el otro pilar que coloco esta mañana para Dios arreglar de una vez por todas el problema, tanto arriba con los ángeles como abajo con la raza humana, con nosotros usó el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha regalado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, escribiendo en su primera carta en el capítulo 3, en los primeros versos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoció ni le ama, pero nosotros le conocemos y le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, estos dos pilares, la soberanía de Dios y el amor de Dios, Dios los puso a andar, los puso en acción. Dios asumió una actitud y dijo: este problema lo voy a arreglar por dos razones principales. Primero, que el diablo no se va a burlar de mi autoridad ni de mi soberanía. Segundo, los ángeles que se queden conmigo van a ver que el problema yo lo voy a solucionar dentro de los términos legales sin violar mis propias leyes. Tengo que hacer algo como fuera de serie, pero lo voy a hacer. Alabanzas al nombre del Señor, lo voy a hacer. Y desde el comienzo, desde el Génesis, aún antes de Génesis, el apóstol Pablo, escribiendo sus cartas, dice que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiero dejar claro esta mañana en la mente de todos los creyentes y en la mente de todos los ancianos y diáconos, aún el niño más pequeño y la visita, que Dios tenía la solución del problema antes de crear al mundo. Los que no conocen a Dios piensan que el diablo le embolató el programa de Dios, le enredó la pita a Dios. No, el que se enredó fue él. El que se embolató la pita fue él. El que perdió la gloria de Dios fue él. Pero el Dios de los pentecostales sabe en qué posición está parado. A él no lo embolata nadie.
Dios sabía lo que iba a hacer el diablo y Dios sabía lo que le iba a pasar al hombre. Pero él buscó la solución antes de tiempo. Entonces, por eso la Biblia registra que en el Antiguo Testamento, para Dios poder salvar y no castigar a su pueblo o a una persona, había dejado como sustituto, como alguien que moriría en reemplazo del pecador, un cordero. El día que el Señor comenzó a matar a todos los primogénitos en Egipto, a fin de que el pueblo de él no sufriera, no pereciera, le dice a Moisés que todas las familias sacrifiquen un cordero, que tomen la sangre, que la unten en los dinteles y en los postes de las puertas del lado afuera, y cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre, no le harán daño a los que habitan esa casa. De manera que aquel cordero inocente sirvió. Aquel cordero fue el defensor de la vida de todas las familias de Israel, porque todos se escondieron, ninguno estaba en la calle y había una sangre que los cubría, que los protegía de un animal inocente. Alabanzas al nombre del Señor. Así también sucedió cuando Dios hizo el pacto con Israel. Dice que Moisés cogió la sangre y roció el campamento de sangre, roció la gente, a todos los bañó con sangre. Dios haciendo un pacto y mostrando cómo llegaría la solución al problema del pueblo. El escritor a los hebreos le hace un recuento y les dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos rociados a los inmundos santifican para la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. De manera que en el Antiguo Testamento hubo ríos de sangre, porque el pecado del hombre era tal que cada uno traía un cordero, colocaba sus manos sobre él, identificándose que había pecado, lo degollaban, cogían esa sangre y el sacerdote hacía una expiación por él. Lo mismo sucedió en el tabernáculo. Todos los días había una fila de personas trayendo corderos, y en el templo, pero aquello era algo colocado hasta que apareciera la solución definitiva. Hay dos escrituras que voy a citar para entender cómo hizo Dios y cómo fue la solución del problema. La primera es la que está en Gálatas: cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo. Y la otra está en Hebreos, dice que en la consumación de los siglos, la consumación de los siglos, Cristo se presentó para ofrecer el sacrificio.
Hay una cosa que hay que resaltar aquí en la iglesia esta mañana y en el mundo entero, donde alguna persona me esté escuchando. Quiero pedirle el favor que esté atento, porque la salvación del hombre Dios la solucionó en el Calvario, y de qué manera. Pero ya miramos a ese Dios omnipotente, omnipresente, viviendo en luz inaccesible, tomando un día una decisión tal. Y me llaman la atención las palabras como Pablo presenta este acto de Dios. A Timoteo le escribe en su primera carta 3:16: Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en el mundo, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero todavía los filipenses lo presenta todavía de una manera más escueta, más clara, para que entendamos mejor qué fue lo que Dios tuvo que hacer para salvarte a ti, para salvarme a mí, para estar alegres y contentos, para nosotros tener triunfo y victoria sobre el pecado, para romper esas cadenas definitivamente. Dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros, capítulo 2, versículo 5 de los Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se agarró de aquello para no despojarse, sino que tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aun estando en la condición de hombre, se bajó más, se humilló a sí mismo, porque a Dios no lo humilla a nadie. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen las rodillas de los que están en los cielos. Todos los que están en los cielos doblarán las rodillas delante de Cristo, y en la tierra y debajo de la tierra, y todo mundo confiese que Jesucristo es el Señor. O dicho de otra manera, que Jesucristo tiene el señorío. No lo ha perdido, nunca lo va a perder. Alabanza al nombre del Señor. Entonces hay una versión que no dice que Jesucristo tuvo el sentir, sino que Jesucristo tomó la actitud. Tomó la actitud, es decir, asumió una posición. A él le plugo, él quiso, nació de él. No fue que un ángel le dio un consejo, no fue que alguien le sugirió, no, él mismo se vació de toda esa gloria, porque no podía resolver el problema de esa manera, pues el conflicto estaba acá abajo, donde lo que habían era puros seres mortales, y él no se podía aparecer con esa grandeza, porque no podía de esa manera solucionar nuestro problema. Pero Hebreos dice: pero me preparaste un cuerpo. Vea, quítese eso de la cabeza, que Dios mandó a uno acá a resolver el problema del hombre. Yo nunca voy a aceptar que Dios mandó a otro. ¿Sabe por qué? Le voy a decir la razón por qué. Y no es un capricho. Y no es como porque yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No.
No es por eso tampoco. O como por quedar bien ante la iglesia aquí presente. No, tampoco. Es que yo digo esto. Si a Dios le formaron un problema, porque fue un tremendo problema que le formaron, ¿cómo iba él a usar a otro que le solucionara el problema, y el problema mayúsculo que era, y luego sacar pecho y decir, bueno, arreglé el problema, pero el problema lo arregló el hijo? Y yo sigo con mi señorío, sigo con mi grandeza y mi omnipotencia. No, Dios, eso sería un cobarde. Eso sería un oportunista. Y de todo tiene el Señor, menos de cobarde ni de oportunista. Cuando el diablo creyó y no conocía a Dios, a pesar que lo adoraba en su propia cara, y creyó que a Dios lo iba a embolatar, se equivocó. Porque en el Antiguo Testamento Dios dijo, hablando por medio del profeta, decía él, yo mismo que hablo, he aquí, yo estaré presente. Dios mismo en persona vendrá y yo salvará. Es decir, el diablo creyó que revolviéndole el agua a Dios, llegaría el momento cuando Dios tendría que aceptar las condiciones, como pasa en otras entidades, que los trabajadores hacen huelga y le revuelven la empresa. Y después, cuando la huelga es muy grande, entonces el dueño de la empresa le dicen, vengan acá que vamos a negociar. Porque ve que no puede solucionar el problema. Pero Dios nunca llamó al diablo a decirle, venga acá, Señor, tranquilícese, compadre, porque está así tan acelerado, así tan, no, venga, vamos a arreglar esto aquí como dos caballeros, aquí a las buenas. Dios nunca llamó al diablo ni lo va a llamar a decirle, venga que vamos aquí a entrar a una negociación. Y usted no sabe que el diablo sí le gusta el negocio. Cuando Jesucristo se le apareció en persona aquí al diablo y se le metió en su propio patio, el diablo se apareció. El que no conoce el diablo, hermano, cuando él trata de hacer negocios, ve a Adán por dónde le salió el negocio, lo acabó con el negocio. Ve a los ángeles allá que le planteó a ellos un negocio y mire cómo lo destruyó. Jesucristo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se le apareció el diablo a hacerle negocio. Le dijo, si tú postrado me adorares. Oiga el atrevido, ¿a quién le estaba diciendo que se le postrara y se le adorara? Y listo, te resuelvo este problema, te entrego el mundo y todo su reino, porque a mí me han sido entregados. Ahí dice la verdad a medias. Era cierto que los mundos, como dice el escritor a los Hebreos, dice que por cuanto los hijos participaron de la carne y de la sangre, Jesús también participó de lo mismo, pero fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte aquí en la tierra,
es a saber, al diablo, y librar a todos los que durante toda la vida estábamos sujetos a la servidumbre de ese ser del infierno. Así que apareció el negociador. Jesucristo dijo: no. Escrito está, Satanás, al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No hay negociación. Oiga, un aplauso para este Cristo, este Dios de nosotros. Aleluya. El Dios de nosotros sí es limpio, es transparente. Oiga, me gusta así como se plantea esto con el Señor. Aleluya. Lo llevó al pináculo y le dijo: si te tiras allá abajo no te va a pasar nada, porque acuérdate que en la palabra dice que mandará a los ángeles y te agarrarán y tu pie no tropezará en piedra. Y el Señor le dijo: Satanás, escrito está que al Señor tu Dios no lo puedes tentar, no lo tientes, así que no me voy a tirar. Y entonces le golpeó el desafío de la soberanía y le dijo: bueno, si tú eres el Hijo de Dios, que si era, él lo sabía, pero estaba negociando. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él sabía que él venía de 40 días de ayuno y tenía hambre, claro que lo sabía. Pero el Señor dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, qué Dios tan especial tiene esta iglesia. Dios tan bueno que no negocia. Esta salvación de nosotros no fue negociada con el diablo. La salvación tuya y mía fue una decisión soberana del Dios de la gloria. Una decisión soberana. Alabanzas al nombre del Señor. Me llama la atención que después de haber tomado la decisión de defender su soberanía él solo no buscó nadie que lo ayudara. Dios, si alguien lo hubiera ayudado, hoy Dios estuviera bastante enredado con la salvación de nosotros. Era la soberanía de él. No buscó ayuda. Entonces, después de tomar aquella decisión, después de tomar un cuerpo y venir al mundo, llegó el momento clave de la decisión. Ya no había aceptado la negociación del diablo. El Señor sabía que la victoria y el triunfo y la salvación del ser humano era el Calvario. No había otra. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Señor sabía que el único en quien el hombre podía contar con una salvación y el único que podía salvarlo era el mismo creador del hombre. No había otro. A nosotros no nos sirve un ángel. A nosotros no nos sirve un ángel. Vea, si un ángel nos hubiera salvado, hasta imágenes le tuviéramos aquí, postrados ante el ángel Gabriel o el ángel Miguel o el ángel o el arcángel tal. Gracias a Dios que aquí no tenemos ninguno de esos, ni le damos la gloria a ningún ángel, ni a ningún ser humano, porque el más grande que haya salido en el planeta Tierra no tiene poder ni para salvarse él mismo. Oiga, y Dios como que a toda hora está reflexionando.
Un día en la historia, un día en la eternidad de Dios, dice que miró a la tierra a ver si encontraba uno. A ver, ¿será que hay uno por ahí que pueda arreglar esto? La Biblia dice que no lo halló, que no lo encontró. Alabanza al nombre del Señor. Y usted no sabe una cosa, que eso le dio alegría a Dios. Hermano, no hay una cosa más linda para un ser humano cuando tiene la capacidad de hacer algo y lo hace y lo logra. Se alegra de haber hecho algo que podía haber hecho, que podía hacer. Le da alegría a uno. Gloria al Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Pero hay unos que tienen el poder de solucionar algo, pero no quieren solucionarlo. No quieren, es decir, no voy a hacerlo, pero es que tú eres el que puedes. Tienes las capacidades. Si das una orden se soluciona el problema. No lo voy a hacer. Pero mira que hay una situación crítica, terrible. No lo voy a hacer. Ayer se cumplieron 30 años que tumbaron un muro. Alemania en la Segunda Guerra Mundial lo dividieron y le echaron un muro. El occidente y el oriente partieron a Alemania en dos y le colocaron el muro de los lamentos. Quedaron familiares del otro lado del muro, amigos. Pero pasaron unos años y se levantaron dos líderes mundiales. En Estados Unidos se levantó Ronald Reagan, y allá en Rusia se levantó Mikhail Gorbachev, el hombre de la perestroika, de la reforma. La palabra perestroika quiere decir reforma. Y se pusieron los dos de acuerdo en que ese muro debía de ser derribado. Una decisión de dos potencias. Y le dice Ronald Reagan a Mikhail Gorbachev: señor Gorbachev, dé la orden para que el muro se caiga. Y cuando ese hombre dio la orden, el edicto, el decreto, oiga, la gente agarró pico, agarraron martillo, cincel, lo que fuera, pero el muro para abajo. Se cayó el muro. Se tomó la decisión más grande quizás de la historia. Ese muro ya es una ignominia. Ese muro es una afrenta. Ese muro es una vergüenza y no debe estar en pie. Ese muro se debe ir al suelo para que haya libertad. Y así hizo el Dios de los pentecostales. Este pecado ya es una ignominia, es una afrenta, es una vergüenza, es un dolor de cabeza, pero yo voy a solucionarles el problema. Un aplauso para ese Dios tan grande. ¿Sabe? Cuando le cité que Dios miró y no encontró a nadie que hiciera algo por el hombre de esta magnitud, ¿sabe que a Dios le dio alegría? Yo ahí minuciosamente estudio ahí ese pasaje, ahí me he detenido ahí a analizar eso. ¿Por qué a Dios le dio alegría que no hubiera nadie que pudiera solucionarle al hombre el problema del pecado? ¿Por qué le dio tanta alegría?
Como quien dice, si yo salvo al hombre, si no lo condeno, si no lo destruyo y lo salvo, esos hombres toda la vida van a vivir alegres, contentos por toda la eternidad. Y ellos me van a estar agradecidos toda la vida. Además, nadie le puede solucionar el problema. Dios pudo haber dicho, bueno, se acabó esto. Voy a acabar con todos los ángeles, con todos los demonios, con toda la raza humana. Porque Dios tiene poder para hacer cielos nuevos y tierra nueva. Tiene poder para hacer nuevos ángeles, otra raza, en fin. Y sabe que Dios sí sacó otra raza, ¿oyó? Que va a durar por los siglos de los siglos. Dios dijo, si hago ángeles, me fracasan. Si hago seres humanos, me fracasan. Pero ahora voy a sacar otra raza. Oiga, qué Dios tan inteligente, qué Dios tan grande, tan bueno. Oye, hermano, los pentecostales tenemos que vivir contentos todos los días de tener a este Dios maravilloso. ¿Sabe cuál es esa raza que Él sacó? Los hijos de Él. Y nunca van a fracasar porque lo hizo nacer de nuevo. Y nunca van a fracasar porque le dio la naturaleza de Él. Un aplauso. Aleluya. Aleluya. Oh, santo. Santo, santo, santo. Alabanza. Oh, aleluya. Oh, bendito por los siglos. Bendito tú, Jesús. Bendito tú, Señor, que eres tan inteligente. Oiga, que Dios tan grande que de un problema, no solo lo solucionó, que sacó algo mejor que lo que había hecho. Oiga, qué cosa tan hermosa esta, oiga. Cuando comenzamos a leer la palabra para el sermón, leemos el momento más crucial de Dios. Se llama Getsemaní. Algo comenzó a caer sobre el Señor que lo fue llenando de tristeza. Estaba todo afligido. La Biblia dice que oraba tan intensamente que sudaba copiosamente y que las gotas de sudor que caían de su cuerpo parecían gotas de sangre. Mire, analicen, reflexionen. Dios juega legal. Su cuerpo comenzó a librar la batalla más grande. Estaba rodeado de demonios. Cuando las escrituras dicen que habían fuertes búfalos que venían contra él y perros que rodeaban su cuerpo, se refería a ese momento crucial. Eran las horas de las tinieblas en que iban a caer sobre él. Era la decisión final. Era el punto clave. Y oraba intensamente y oraba y oraba. Y tomó otra o la última determinación. Tomó la última decisión. Dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si puede haber otra solución para la salvación del género humano, que la haya, pero no había.
No había otra solución y tomó la decisión de poner el rostro como el pedernal. El pedernal es el metal más fuerte que hay, que resiste todo. Aún los taladros que rompen grandes rocas, la punta que le ponen a los taladros es de pedernal. Es como el diamante, algo sólido, algo fuerte. Y después, sudado y rodeado de demonios, tomó la última decisión, el último paso. Esto lo voy a hacer. El ser humano va a quedar salvo, como predicaba mi hermano Jimmy el día jueves, que le cogí tanto sabor a ese mensaje. El hermano Jimmy dijo: Jesucristo murió puesto el gozo delante de él. ¿Cuál era el gozo de Jesucristo? Él se trasladó más allá del Calvario y él vio a los pentecostales cantándole, adorándole, bendiciéndole, hablando en lengua, el enfermo siendo sanado. Él dijo: por esa gente yo tomaré la decisión de entregar mi propia vida. Él vio la iglesia antes del Calvario. Alabanzas al nombre del Señor. Salió dispuesto. Oh, qué cosa tan cruel. Cayeron esputos. Hermanos, Pablo, escribiéndole a los corintios, le dice que si los reyes de la tierra hubieran sabido que al que crucificaron en medio de dos ladrones era el Señor de la gloria, no lo hubieran tocado. Pero Él cubrió toda esa gloria con un velo de carne. Él hizo que existiera ese desconocimiento en ellos para poder realizar esto tan grande. Allá va rumbo al Calvario. El hermano Reinel, una vez predicando este tema que me gustó mucho, decía: a él lo llevaron por la calle principal. Hermanos, los judíos consideraron que Jesucristo no era siquiera ni digno de morir dentro de la ciudad de ellos. El lugar que le escogieron donde lo iban a crucificar era una montaña que tenía la figura de una calavera. El mundo a Dios le dio un monte, y el más feo. Al que hizo los valles, las montañas, al que hizo los mares, las estrellas, al que habita en luz inaccesible, al que tenía un trono donde ángeles le adoraban y le aplaudían y le cantaban día y noche. El hombre le regaló un pesebre y le regaló una calavera. Pero gracias a Dios que aunque el hombre le dio a él esas cosas, Jesucristo le regaló a los pecadores el cielo. Le regaló la gloria, le regaló la vida eterna. Decía el hermano Reinel que iba rumbo al Calvario. Iban quedando los charcos de sangre en el camino. Y la gente decía:
¿Cuándo se irá a morir? Tanta sangre que está botando. Y sabe, esa sangre que iba quedando en el camino fue derramada hace 20 siglos. Ya ha pasado los 20. Y hasta el día de hoy, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. En medio de dos ladrones, Isaías lo vio en una revelación y comenzó a describirlo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que experimentamos de él el quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios escogió un Calvario para que no queden dudas de que hubo una negociación secreta. Por eso el Calvario para un pentecostal ha sido la victoria, ha sido el triunfo. Nuestra salvación no es que se va a ver si de pronto somos salvos, no, señor. Cuando Jesucristo abrió sus manos y dijo la última palabra de las 7, consumado es, realizado es, hecho está, se había resuelto el problema de la humanidad. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Oh, y esta salvación tenía que anunciarse. Jesucristo le pusieron una piedra, le pusieron asfalto, taparon todo, trajeron una guardia para que el muerto no se saliera, para que el diablo quedara contento. El muerto no se puede salir de ahí. El hombre puede tratar de detener el poder de Dios, la mano de Dios, los planes de Dios, pero Dios no se lo va a permitir. Al tercer día, esa piedra voló. Llegaron los ángeles y el que estaba en la tumba se levantó. Qué lindo, ¿verdad? El único que venció al diablo, al pecado, al mundo y hasta la misma muerte, se levantó. Y sabe, hace las cosas tan legal que no se fue enseguida escondido, sin que nadie lo viera. Duró 40 días y 40 noches apareciéndose a los discípulos y diciéndole: yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y aquí tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, hermano, esta mañana tu aflicción tiene que quedar en el Calvario. Tu enfermedad tiene que quedar en el Calvario. Tus problemas, tus aflicciones, tus tristezas, tus flaquezas de que no puedo seguir al Señor, que
Hermano, es que el vecino me tiene un problema, es que la deuda, es que el hijo, es que la mamá, es que el tío. Todo eso lo resolvió Jesucristo en el Calvario. Déjalo allá y levántate y canta y adora y glorifica y bendice a Jesucristo, porque nos regaló el cielo, nos dio la vida eterna, sepultó nuestros pecados, nos dio su nombre. ¿Por qué vamos a tener una iglesia escondida que no puede cantar, hermana, que no puede hablar en lengua? Hombre, el muro que nos separaba de Dios, Jesucristo lo derribó, derribando la pared intermedia de separación, los mandamientos expresados en ordenanzas. Y ahora somos libres. ¿Cuántos somos libres? Pónganse de pie, vamos a cantar esa canción. Las cadenas que me ataban, ay, Dios mío, las cadenas que me ataban, amigos.